Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, viernes 18 de marzo, vamos a culminar nuestro taller de sanación interior llamado La Sanación o Sanando la Tristeza, con este quinto tema que se llama La Alegría de la Salvación. Y antes de comenzar, te invitaría a que puedas en tu Biblia buscar el texto que nos va a servir para iluminar esta reflexión. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28. Lucas 1:26, perdón. Lucas 1:26. Pues bien, vamos a empezar entonces abriendo nuestro corazón a través de la oración a nuestro Señor Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a pedirle al Señor que actúe en nuestra vida. Aquel que no defrauda, no abandona, aquel que nunca nos olvida, aquel Dios que permanece fiel a nuestro lado. Quiero hoy día darnos una razón para vivir, una razón para vivir con alegría. Vamos a abrirle a Él nuestro corazón en este último día de taller. Que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien
no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Te bendecimos y te alabamos, oh Señor Dios nuestro, porque estás con nosotros en medio de cada tempestad de nuestra vida. Tú eres aquel en quien podemos nosotros confiar, aquel en quien ponemos nuestra confianza. Te alabamos y te bendecimos, porque eres el Dios fiel, el Dios con nosotros, el Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el final. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque aún en medio de nuestras infidelidades, tú ahí estás para extendernos la mano, para ayudarnos, para levantarnos a los que estamos caídos, Señor. Bendito seas, porque tuya es la victoria, Señor, y lo que haces en nuestra vida, nosotros lo proclamaremos con júbilo, Señor, porque grandes cosas ha hecho el Señor. Que lo oigan los fieles, que lo oigan los humildes y se alegren. Alabado seas, porque como dice la Escritura, tú no nos defraudarás, Señor.
abandonarás, Señor. Tú no te olvidarás de cada uno de nosotros. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. En este momento de tu vida quisiera, hermano, que tengas estas palabras presentes. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Y es por eso que te sale al encuentro para animarte, para levantarte, para resucitarte. Declara conmigo. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no me defrauda, Él nunca me abandona, Él no se olvidará de mí. En primera persona vamos a decirlo. Dios no me defrauda, Él nunca me abandona, Él no se olvidará de mí. Dios no me defrauda, Él nunca me abandona, Él no se olvidará de mí. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Cierra tus ojos un momento y levanta tus manos al cielo y proclama conmigo. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios
alabamos, Señor, por tu fidelidad. Te alabamos, Señor, porque tú cumples tu promesa en nosotros de darnos vida y vida en abundancia. Porque todas las promesas de Dios se han vuelto un sí en Cristo Jesús, que resucitó de entre los muertos y que en su diestra poderosa tiene el poder de levantarnos a cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en la tentación y líbranos de todo mal. Te alabamos y te bendecimos, Padre nuestro, que eres un Dios bueno y bendito, que quieres que lo bueno nos pase, porque tu palabra dice que tú no quieres la desgracia, sino darnos un porvenir lleno de esperanza. Te alabamos y te bendecimos, porque en el tiempo del apuro, en el tiempo de la angustia, tú nos escuchas. Pues como dice la Escritura, invócame en el día de la angustia y yo te libraré para que me puedas dar gloria. Te alabamos y te bendecimos por tu bondad, por los actos de misericordia, por tu cariño, por tus cuidados, por tu ternura, por el amor que nos tienes a cada uno de nosotros, amor con el cual animas nuestra vida a abandonarse en ti. Gloria a ti, Señor Dios nuestro. Te alabamos en esta noche santa, gloriosa y bendita por todo lo que tú nos has ido regalando en estos días, por la oportunidad que tú nos das de poder tener tu nombre bendito en nuestros labios y poder a través de esta alabanza alegrar nuestro corazón. Sí, Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque has querido tú revelar estas grandes cosas a gente sencilla y pequeña como nosotros, porque te has complacido al ver nuestra pequeñez, nuestra necesidad de ti, y has venido a socorrernos. Bendito seas, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que con tu sangre gloriosa, bendita, derramada en la cruz del Calvario, selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sea la transmisión y recepción de esta señal. Y así, Señor, como tú curaste y levantaste al criado del centurión a la distancia, así como tú, Señor bendito, exorcizaste a la hija de la mujer cananea a la distancia, así te pedimos, Señor, que a través de esta distancia tú igual nos toques, Señor. Toques nuestra vida. Sánanos, Señor. Levántanos de la enfermedad, del cuerpo, de la mente. Libéranos, Señor, de todo influjo diabólico, porque para ti nada es imposible y tú dijiste, Señor, que todo es posible para quien cree y nosotros creemos en ti, oh Jesús nuestro. Bendito seas, Señor. Te pedimos en esta hora que sigas haciendo tu obra en nosotros, que pueda este corazón nuestro alegrarse por todos los días de nuestro sufrimiento, pues como dice la Escritura, hay un tiempo el llorar, hay un tiempo el reír, hay un tiempo estar triste y otro tiempo estar alegre. Señor, concédenos que por todo ese sufrimiento que hemos vivido, podamos vivir con alegría en tu santa, bendita
y gloriosa presencia. Ven Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Ven Espíritu Santo a recrear el corazón que tú, Señor, has creado. Ven a formarlo, Señor, en torno a tus sentimientos. Ven a llenarlo de tu alegría. Ven Espíritu Santo a transformar nuestro semblante, a llenar, Señor, nuestros ojos del gozo de la salvación, para que las lágrimas de tristeza se transformen en lágrimas de alegría. Oh Espíritu Santo, tú quien eres, quien comparte en nosotros tu alegría, ven, Señor, a alegrarnos el corazón, a llenarnos de tu gozo. Ven, Espíritu Santo, a iluminarnos y a que podamos abrir nuestra inteligencia y nuestro corazón para que nos convirtamos y por la fe nos adhiramos a la palabra de gracia y de salvación. Queremos entregar esta noche la vida de todos y de cada uno de ustedes al corazón inmaculado de la Virgen de Nazaret para pedirle a ella en su intercesión por sus vidas, para que se llenen de la alegría de la salvación, que así como ella visitó a Isabel, llevando a Cristo en su seno y saltando de gozo y llenándose de gozo la prima suya, así también nosotros podamos recibir la visita de María que nos trae la presencia salvadora de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por la intercesión de María, el Dios uno y trino, nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Expedito, ruega por nosotros. San Ambrosio, ruega por nosotros. San Justino, ruega por nosotros. San Clemente, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel, conforme nos pidió el Santo Padre León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Paz y bien, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo, en este último día de este taller de sanación llamado La Sanación de la Tristeza. Hoy día, viernes 18,
Vamos a desarrollar el último tema de este taller y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha permitido poder transmitirles a ustedes una palabra de fe, una palabra de salvación, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Estamos absolutamente seguros que estos temas han sido de gracia y de bendición para cada uno de nosotros, porque el Señor llega en el momento preciso en nuestras vidas. Llega en el tiempo oportuno y llega en esta ocasión para transformar nuestra tristeza en alegría. Para mí ha sido una inmensa alegría, un inmenso gozo poder haberles atendido todos estos días en la mesa de la palabra del Señor y acompañarles en la oración. El tema que vamos a desarrollar en esta noche se llama la alegría de la salvación. La alegría de la salvación, y vamos a utilizar el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 hacia adelante. Sanando la tristeza, la alegría de la salvación, tema número 5, Lucas 1, 26, el texto para iluminar esta última reflexión. Dice la Escritura: al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande. Se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Es palabra del Señor. Pues bien, en esta noche vamos a enseñar una razón, la razón, entre comillas y en mayúsculas, de estar alegres. A la luz de lo que se nos dice en el versículo 28 del texto de Lucas que acabamos de leer: alégrate, el Señor está contigo.
Hoy día entonces vamos a hablar de la alegría de la salvación. ¿Qué es la alegría? ¿Qué es estar alegre? ¿Y cuáles son las causas de la alegría para el hombre? Esto es lo que en esta noche intentaremos, con el auxilio del Espíritu, reflexionar. Entonces, en primer lugar, nos hacemos esta pregunta: ¿qué significa la palabra alegría? Según la psicología clásica, como lo hemos enseñado también en su momento, en el segundo día de este taller, la alegría es una emoción básica junto con la tristeza, con la ira, con el miedo, con el asco. Entonces, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el asco, según la psicología clásica, son las 5 emociones básicas en el hombre. Y de estas 5 emociones, a la que se le conoce como la emoción positiva, es a la alegría. Esta emoción se experimenta cuando algo nos provoca felicidad. Atención, hay una relación de correspondencia entre la alegría y la felicidad. Porque estamos alegres, nos sentimos felices. Y como emoción, la alegría va a afectar positivamente nuestra forma de pensar y nuestro modo de actuar. Es decir, va a haber una afectación positiva en la parte cognitiva y en la parte conductual. Por eso las personas tenemos la tendencia de realizar aquellas cosas, aquellas tareas que nos provocan alegría, ¿no? Tenemos esa tendencia a realizar lo que nos gusta, lo que nos contenta. Contraria es a la alegría, es la tristeza, ¿no? La alegría tiene un impacto positivo en la salud del individuo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Así como habíamos enseñado que la tristeza enferma, la alegría pues mejora la salud. En Proverbios capítulo 17, en el versículo 22, dice la Sagrada Escritura: corazón contento, corazón alegre, mejora la salud. Es decir, normalmente las personas que viven con alegría tienden menos a enfermarse. Un poco habíamos explicado esta situación, que cuando uno está deprimido, cuando uno está triste, el sistema inmunológico baja, y hay no solamente eso, sino que hay muchas enfermedades que tienen un origen no en una causa orgánica, sino en una causa emocional, las enfermedades psicosomáticas. Entonces, por eso dice la Escritura, repito, Proverbios capítulo 17, versículo 22, corazón contento mejora la salud. Y también nos dirá la Escritura en la carta, en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 13, lo siguiente. Proverbios 15, 13, dice la Escritura: corazón contento mejora el semblante. Corazón contento mejora el semblante. Es decir, a las personas se nos nota tanto la alegría como la tristeza en el rostro. Los discípulos de Maús se les notaba la tristeza, y después de su encuentro con Jesucristo no solamente cambió su rostro cambió porque hubo un cambio interior, hubo algo que ocasionó ese cambio, que les llenó de alegría, y esto también se terminó viendo reflejado en su rostro. Entonces, contraria a la tristeza, la alegría tiene un impacto positivo en la vida de la persona. Por lo que estar alegre suele entenderse como estar feliz, aunque no es lo mismo, ¿eh? La felicidad es algo más estable, es un estado de ánimo, ¿no? En cambio, la alegría es una emoción.
es una emoción, hay alguna diferencia. Pero estar muchas veces alegre genera esa sensación de felicidad. Así como estar mucho tiempo triste nos deprime, estar muchas veces alegre nos hace sentirnos felices. Según la escritura, vamos a analizar desde el contexto escriturístico esta emoción, porque la escritura no se queda solo en el estado psicológico del hombre, sino que nos va a mostrar cómo esta alegría no solamente afecta la parte corpórea, psicológica, sino que también tiene un sentido espiritual la alegría. Entonces la alegría en la Sagrada Escritura, atención a esto y subráyalo, es la emoción dominante. Es decir, en la Sagrada Escritura se habla de alegría más que de cualquier otra emoción. Entonces ya esto nos permite deducir algo, pues, ¿no? Que Dios es el Dios de la alegría, el Dios que quiere alegres a los hombres. Entonces, en el Antiguo Testamento, no solo posee una sorprendente abundancia de expresiones para designar alegría, sino que se expresa con una multitud de símbolos. Es decir, para hablar de alegría, los términos que se utilizan en el Antiguo Testamento son de los más variados, Y los símbolos que tienen que ver con estar alegre también son de los más variados, ¿no? Se habla de un rostro sereno, se habla de estar llenos de luz, se habla del vino que alegra, ¿no? Que Dios permite celebrar y disfrutar la vida. Se habla del aceite que el Señor nos unge con un óleo de felicidad. Se habla del agua del cielo. Es decir, los símbolos para referirse a la alegría son muy variados, ¿no? En todas las páginas del Antiguo Testamento hay referencias a la alegría por los bienes terrenos. Entonces esta es la primera causa de alegría para el hombre, los bienes terrenos. Es decir, la vida es causa de alegría, la salud es causa de alegría, la descendencia, tener hijos es causa de alegría, una buena esposa, un buen esposo es causa de alegría, las riquezas, los bienes materiales son causas de alegría, vivir con paz es causa de alegría, poder disfrutar de los seres queridos es causa de alegría. Es decir, se nos muestra entonces esta cuestión, que la causa de alegría del hombre en un primer momento se encuentran en los bienes terrenos. Tiene que ver con el disfrute de la vida y eso es un don que Dios otorga. Sin embargo, es decisiva la vinculación religiosa de toda alegría terrena. Y esta es la gran diferencia del pueblo judío, que a diferencia de los demás pueblos circunvecinos, va a haber una referencia de la alegría y se le va a dar una vinculación religiosa. Es decir, es Dios quien le da al hombre todos esos bienes para que el hombre viva alegre y feliz. Entonces hay esta reflexión, que todas las cosas que el hombre pueda tener, que todas aquellas cosas que le pueden ser causa de alegría, todos los bienes que el hombre pueda poseer, el hombre reflexiona, es Dios quien me lo ha dado para mi bienestar. Incluso hay un texto muy importante en Deuteronomio capítulo 28, donde en todo ese capítulo, que es un capítulo enorme, extenso, se nos van a hablar de las bendiciones prometidas y de las maldiciones. ¿Y qué significa esto? Que Dios va a bendecir la vida de aquel hombre que le es fiel con abundancia de bienes. ¿Y para qué Dios va a bendecir al hombre fiel? Para que viva con alegría. Sucede el caso contrario.
Aquel hombre que no es fiel a Dios, Dios le va a retirar todo tipo de bienes, le va a retirar su favor y entonces ese hombre va a vivir con tristeza. Por eso va a decir Deuteronomio capítulo 28 en el versículo 2 lo siguiente. Dice, y vendrán sobre ti, te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. Entonces, Dios quiere bendecir la vida del hombre para que el hombre viva con alegría, pero exige una cuestión: fidelidad a su palabra, fidelidad a la alianza. Entonces, las alegrías humanas son un elemento de las promesas divinas, ¿no? Que el hombre pueda disfrutar de los bienes terrenos es el cumplimiento de las promesas de Dios que encontramos en este libro de Deuteronomio 28. Entonces va a suceder lo contrario, ¿no? Dios priva de bienes terrenos al hombre, que pueden ser su causa de felicidad, de alegría, y sin esos bienes es su causa de tristeza y de frustración. Entonces Dios priva de bienes terrenos en castigo de no haberlos servido con alegría. En Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 47 dice, por no haber servido a Yahvé, tu Dios, en la alegría y la dicha de corazón, cuando abundabas en todo. Entonces esto es interesante porque escucha bien lo que dice, voy a volver a leerlo. Por no haber servido a Yahvé tu Dios en la alegría y la dicha de corazón. Es decir, Dios nos da todos los bienes que tenemos. Y nos lo da no para que nos complazcamos en ellos, sino para que reconozcamos que Dios es bueno y nos ha bendecido con todo tipo de bien. Entonces aquí lo que la Escritura dice, que cuando nos va bien en la vida, a veces nos olvidamos de Dios. Cuando Dios nos bendice, tenemos bienes para estar alegres, a veces nos olvidamos de Dios. Por eso dice, por no haber servido a Yahvé tu Dios en la alegría. Por no haber servido a Dios, por no haber buscado a Dios. No solo busquemos a Dios en el tiempo de adversidad, en el tiempo de la alegría también hay que buscarlo para darle alabanza. Por no haber servido a Yahvé tu Dios en la alegría y la dicha de corazón, cuando abundabas en todo. Es decir, el libro de Deuteronomio advierte en los finales del capítulo de la tentación de olvidarnos de Dios cuando nos vaya bien. Porque esa es una tentación que tenemos todos los hombres. La tentación de olvidarnos de Dios cuando nos va bien. Entonces todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento se recorre una idea que es la que sabe el pueblo de Dios, ¿no? Los judíos saben que toda la alegría que ellos puedan experimentar depende de Dios. Ojo con eso, apúntalo, que es muy importante. Toda alegría que el hombre puede experimentar depende solo de Dios, como dirá el profeta Jeremías en el capítulo 7, en el versículo 34. Suspenderé en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén las voces de gozo y la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, toda la tierra quedará desolada. Es decir, la alegría depende de Dios. El vivir con gozo, en un estado de felicidad, depende de Dios. Entonces se expresa sobre todo la alegría en las celebraciones litúrgicas del pueblo de Dios, ¿no? Como por ejemplo, por citar algunas fiestas, la Pascua, Pentecostés, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, ¿no? ¿Y por qué las celebraciones litúrgicas son siempre fuente de alegría, en donde se expresa la alegría del pueblo? Porque son conmemoraciones de las acciones salvíficas de Dios. Entonces el pueblo hebreo se goza de todas las acciones salvíficas de Dios.
como dirá el Salmo 126 en el versículo 3. Salmo 126, versículo 3 dice, sí, grandes cosas ha hecho por nosotros Yahvé y estamos alegres. Esto es lo que celebra el pueblo de Dios. Celebra las acciones salvíficas de Dios y eso renueva en ellos la alegría. Grandes cosas hace el Señor por nosotros. Esa es la causa de nuestra alegría. La alegría, por lo tanto, está profundísimamente relacionada con Dios. De Dios depende nuestra alegría. Se va a desarrollar entonces en el Antiguo Testamento cada vez más, de manera profunda, de manera más consciente, un concepto de una alegría más espiritual. Es decir, el hombre encuentra su alegría no solamente en los bienes que Dios le da. El hombre debe contentarse no solo con lo que Dios hace por él, sino que el hombre debe entender que la alegría tiene que ver con la misma presencia de Dios. Salmo 4, versículo 7. Salmo 4, versículo 7. Dirá lo siguiente. Dice la Escritura. Salmo 5, perdón. No, sí, Salmo 4, versículo 7 dice. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Yahvé. Me has dado más alegría interior que cuando ellos abundaban en trigo y en mosto. Entonces mira la trascendencia que hay. El hombre debe contentarse no solamente por los bienes que Dios le da para que disfrute en la vida. El hombre no solamente debe contentarse por las acciones salvíficas de Dios, por las intervenciones de Dios a su favor, sino que el hombre también tiene que contentarse por la misma presencia de Dios. Es Dios mismo el objeto de su alegría. Voy a volver a leer Salmo 4, versículos 7 y 8. Dice, muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Entonces, ¿en dónde se encuentra la alegría? Es más o menos lo que plantea esta pregunta. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Yahvé. Es decir, la dicha consiste en la contemplación de Dios. En la contemplación de este Dios bendito. Y va a decir el salmista, después de contemplar el rostro de Dios, que me has dado más alegría interior. Más alegría interior es algo, no es una alegría que depende de las circunstancias o de los bienes. Es una alegría producto de la presencia de Dios que es más estable que lo que tenemos o podamos recibir. Entonces, me has dado más alegría interior que cuando ellos abundan en trigo y en mosto. Es decir, mirando a los demás que tienen bienes hasta como para saciar su vida, tú me das más alegría que aquellos que tienen abundancia de bienes. Entonces, es preciosa esta reflexión. Es preciosa esta reflexión. Ante su presencia, entonces el hombre se llena de la alegría de Dios, como dirá el Salmo 21, versículo 7. Dice, lo convertirás en eterna bendición, lo llenarás de alegría en tu presencia. Aquella persona, entonces, que busca contemplar a Dios a través de la oración, nos muestran estos salmos, que es la oración, que es el testimonio de la vida orante del pueblo de Israel. Estos salmos que nos invitan a hacer oración nos muestran que cuando el hombre busca en la oración
interiormente a Dios, busca contemplarlo. Dice este salmo que es su presencia la que nos llena de alegría. Entonces, hay algunos que probablemente pueden estar esperando alegría material, producto de los dones recibidos. Hay algunos probablemente que están esperando la intervención de Dios a su favor. Pero hay otros de pronto que encuentran su alegría en ese buscar a Dios para adorarle, en ese buscar a Dios para alabarle, en ese buscar a Dios para contemplarle, y encuentran que es a través de esa contemplación en la oración que Dios lo llena de alegría. Por eso, ¿estás triste, hermano? Ora. ¿Estás desanimado? Ora. ¿Te sientes del todo abatido? Ora. Y es en esa experiencia de encuentro con el Dios que nos dijo que cerremos la puerta tras nosotros, y Él, que es el Padre que ve en lo secreto, nos recompensará. Y la recompensa de buscar a Dios en la oración es la alegría. Dios se vuelve entonces de esta manera, este término de la alegría va evolucionando, va volviéndose no tanto material, ya no tanto psicológico, sino más espiritual. Y Dios se vuelve finalmente el objeto de la alegría del pueblo de Dios. Salmo 84, versículo 3. Salmo 84, versículo 3. Mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé. Entonces aquí mira, el salmista está diciendo que me siento debilitado, ¿no? ¿Y por qué me siento debilitado? Porque mi ser dentro de mí está anhelando la presencia de Dios. Por eso repito, importantísimo orar. Yo cuando me sacó el Señor de la depresión, lo primero que hizo el Señor es llevarme a hacer oración. Yo empecé todos los jueves eucarísticos, el día que oraba. Después le agregué los viernes. Después miércoles, jueves y viernes. Finalmente comencé a orar todos los días, y yo hubieron días de mayor tiempo en que oraba más, que eran los sábados, que salía a trabajar temprano y me iba al Santísimo, y a veces los domingos en la mañana, porque cerca de mi casa había un Santísimo. Y esa fue mi terapia para salir de la depresión, orar, y orar mucho. Pero más que la cantidad, que también es importante, el apóstol nos dirá que hay que orar en todo tiempo, hay que ser constantes en la oración, y Jesucristo nos dirá que ni una hora podemos permanecer en vela. Lo importante es buscar a Dios no por los bienes, no para que intervenga a nuestro favor, sino buscar su presencia. Buscar su presencia. Él entonces se vuelve el objeto de la alegría de su pueblo. Repito, Salmo 84, versículo 3, dirá el Salmo: mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé, mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo. Mi mente y mi cuerpo, ¿por qué se alegran? Porque Dios me ha dado un bien para disfrutar. ¿Por qué se alegran? Porque Dios está interviniendo de manera portentosa, haciendo algo en mi vida. ¿Por qué se alegra mi mente y mi cuerpo? Por su presencia. Dice la Escritura, se alegran por el Dios vivo. Entonces, atención a esto, que es importantísimo. Esto es muy importante, subráyalo, apúntalo en grande como quieras. La alegría es lo que el hombre anhela en el corazón. El hombre busca la alegría y la encuentra cuando encuentra a Dios. Y solamente comprende que su alegría está en Dios y no en los bienes que Dios le dé o en los favores que Dios pueda hacer por él. Entonces, atención, ¿cómo retiene el hombre esa alegría? La alegría de la presencia de Dios. La retiene en la medida que busca conocerle más. Aquel hombre que quiere saber más de Dios, que quiere conocer más de Dios,
que quiere aumentar su conocimiento en Dios, que quiere crecer en el conocimiento de Dios, Dios, que es el autor de la verdadera alegría, se lo concede como un don de su presencia. Como un don de su presencia. Entonces, repito, la alegría es algo que todos anhelamos, es algo que todos buscamos. Entonces tenemos que comprender que nuestra alegría se encuentra en Dios y solamente en Él. Y para que podamos retener esta alegría, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, la alegría proviene al hombre mediante los bienes materiales. La alegría proviene del hombre al ver las acciones salvíficas de Dios, pero finalmente la alegría interior, la que es más profunda, la que es más estable, la que provoca un estado de felicidad, es haber encontrado en Dios mismo el objeto de nuestra alegría. La alegría en el Nuevo Testamento. La transición decisiva del concepto de alegría en el Nuevo Testamento se halla en el anuncio de la alegría mesiánica. Y vamos a explicar esta cuestión. El pueblo de Israel se ha apartado de Dios, como nos van a enseñar las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento es la historia de la desobediencia del pueblo de Dios. Desde el libro de Génesis capítulo 3 hasta el último libro de los profetas. Es la historia de un pueblo desobediente, la historia de un pueblo que no escucha a su Dios, la historia de un pueblo que Dios le ha dado dones para estar alegres y luego se olvidaron de Él. Que Dios le mostró su favor y a través de acciones y portentos, y después de un tiempo se olvidaron de Él y se olvidaron que era Dios mismo la causa de su alegría. Entonces, cuando ellos se apartan, iremos viendo, por ejemplo, en el libro histórico de los Jueces, Dios decide retirar su presencia, y cuando retira su presencia le viene una serie de desgracias, una serie de catástrofes. El pueblo se arrepiente, se convierte, vuelve a Dios. Dios les va a mandar un caudillo que les libere, y así con cada uno de los jueces. Pero esa necedad continúa ya en la época de los reyes, y entonces este pueblo, a quien Dios lo llamó para vivir en la alegría de su presencia, en la alegría de sus favores y en la alegría de los bienes recibidos, este pueblo se olvida de Dios y Dios se retira. Dios se retira, retira su favor y cae este pueblo en desgracia. Hay como un abandono breve de tiempo para que el pueblo recapacite. Si estás triste es porque te alejaste de mí. Repito, como hemos enseñado en el tema número 2, si estás triste es porque te apartaste de mí. Y entonces es en este contexto que el pueblo espera la liberación de Dios. Espera que Dios los saque de esa situación de desgracia, les libere de la mano de sus enemigos. Y por eso nos va a decir a través del profeta Isaías en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, dice la Sagrada Escritura: el pueblo que andaba a oscuras. Este es el texto profético que luego va a citar Mateo respecto a la presencia de Jesús entre nosotros. El pueblo que andaba a oscuras percibió una luz cegadora. Esa luz es Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en la oscuridad. Luz, alegría, oscuridad, tristeza. El pueblo que andaba a oscuras percibió una luz cegadora. A los que vivían en la tierra de sombra, una luz brillante los cubrió. Acrecentaste el regocijo, multiplicaste la alegría, alegría por tu presencia, como alegría en la siega, como se regocijan repartiendo botín.
Entonces, este pueblo de Dios espera la liberación de Dios, espera que Dios los saque de ese contexto de tristeza. Por eso la alegría en el Nuevo Testamento, atención a esto, la alegría en el Nuevo Testamento estará ligada a la persona de Jesús. Estará ligada a la persona de Jesús. La venida del Salvador, la venida de Jesús, el Cristo, crea un clima de alegría que ha hecho sensible el evangelista San Lucas más que otros evangelistas. Como por ejemplo, en este texto de la Anunciación de Lucas capítulo 1, versículo 28, aquí el ángel le va a decir a Nuestra Señora lo siguiente: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Este Dios que desde el último profeta Malaquías había dejado de hablar porque el pueblo había dejado de oír. Por eso muy importante no es lo que tú le tengas que decir a Dios, sino lo que Dios te tenga que decir a ti. Este Dios rompe su silencio. Y cuando rompe su silencio llama a los hombres a la alegría. El ángel invita a María a estar alegre por el Señor, que se va a encarnar en sus purísimas entrañas. En Lucas 1, en el versículo 41, se nos va a mostrar cómo María, visitando a Isabel, su prima, le contagia de esta alegría de salvación por la efusión del Espíritu Santo. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Isabel entonces se alegra por la visita de la madre del Señor. Aún antes del nacimiento de Jesús, la gente se alegra en la presencia de este Dios Salvador nuestro. En Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura: el ángel les dijo. Aquí el ángel se está dirigiendo a los pastores, que representan esa gente humilde que está esperando la salvación de Dios, en el contexto de una vida sencilla. Dice Lucas 2:10, el ángel le dijo: no temáis, pues anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Entonces, los ángeles anunciarán a los pastores, a la gente sencilla, cuál es la causa de su alegría: que les ha nacido un Salvador. Esa es la causa de nuestra alegría. En Mateo capítulo 2, en el versículo 10, se nos va a hablar de la alegría de aquellos que buscan a Dios, ¿no? En Mateo capítulo 2, en el versículo 10, se nos dice lo siguiente: al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. La alegría de aquellos que buscan al Señor. Y esta es la alegría no solo de los magos. Los magos están representando a todos los pueblos de la tierra, a los pueblos de Oriente, a los pueblos de Occidente, de todas las latitudes del mundo, lo cual significa que todos aquellos que buscan a Dios y lo encuentran, recibirán y vivirán una inmensa alegría. Por eso Jesús es la causa de nuestra alegría. Jesús es la causa de nuestra alegría. Aquel a quien no buscamos,
y que hemos encontrado aquel que nos ofrece la felicidad que andábamos buscando, como se nos muestra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, en el versículo 44, dice la Escritura: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a venderlo, vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Es decir, este texto nos dice que algunos no buscábamos a Jesús y Él nos encontró. Y por pura alegría de haberle encontrado, dejamos tantas cosas para tenerle más a Él. Luego dirá la Escritura: también es semejante el reino de los cielos a un mercader que andaba buscando perlas finas, y al encontrarla una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. En este segundo ejemplo, entonces, se nos muestra que algunos buscamos la felicidad en tantas cosas del mundo y hemos tropezado con Jesús. Y nos damos cuenta que Él es más valioso que todo. Él nos llena más que todo. Y somos capaces de dejarlo todo para tenerlo a Él. Entonces, algunos lo encuentran sin buscarlo, y hay otros que buscando encuentran la causa de su verdadera alegría. Por eso da alegría de pronto escuchar la palabra de Dios, ¿no? En Mateo capítulo 13, en el versículo 20, ¿no? Mateo capítulo 13, versículo 20 dice: el que fue sembrado en el pedregal es el que oye la palabra al punto de recibirla con alegría. Recibirla con alegría. Es decir, oír hablar de Jesús alegra. Yo recuerdo que cuando he estado a veces de misiones en alguna zona y comienzo a hablar del Señor, tú vas viendo cómo el rostro de las personas se va transformando. Se va alegrando el rostro de la gente, ¿no? Recuerdo específicamente la primera misión que me tocó hacer en Europa, en Alemania, la primera misión en Europa hace 4 años. Y cuando estaba predicando a un pueblo de lengua alemana, yo no hablo alemán, me tradujeron allá, yo veía cómo se iba llenando de alegría el rostro de las personas, ¿no? Lo mismo cuando me tocó predicar en otros lugares, he visto esto, ¿no? La alegría de oír hablar de Jesús. Por eso da alegría entonces el encuentro con el Señor, ¿no? Y con su palabra, ¿no? Jesús ha venido a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Y cuando una persona está perdida, cuando ha intentado ser feliz en la vida y no lo es. Hay algunos que se pierden fuera de la iglesia y hay otros que se pierden dentro de la iglesia, ¿no? A los que se pierden fuera de la iglesia son aquellos que están en el mundo, que aún no conocen a Jesús. Y los que se pierden dentro de la iglesia son aquellos que, estando ya en un grupo de oración, en una comunidad, en un círculo, ya estando en la iglesia activamente, siguen viviendo tristes. ¿Y por qué una persona de afuera o de adentro está triste? Porque no ha encontrado en Jesús la causa de su alegría. Entonces, por eso Jesús ha venido a buscar y a salvar los que estaban perdidos, y los que son encontrados por Jesús se llenan de alegría. Tenemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, en el versículo 6, que Zaqueo se llenó de alegría por recibir a Jesús. Se llenó de alegría al recibir a nuestro Señor. Y esta es la alegría de los que nos hemos perdido. La alegría de los que nos hemos perdido, ¿no? En Lucas capítulo 15 se nos va a hablar de las parábolas de la misericordia, ¿no? Y se nos va a mostrar tres parábolas. En la primera se nos muestra la parábola de la oveja perdida, la segunda la parábola de la dracma perdida y la segunda la del hijo pródigo. Y más o menos las parábolas tienen este propósito, ¿ya? Imagínate que tú estás con tu perrito y de pronto se suelta la correa y tu perro se te pierde. Vas a estar buscándolo, tratándolo de encontrar, te vas a angustiar, vas a afligirte hasta que cuando lo encuentras te alegras.
Entonces, más o menos la parábola es así. Si nosotros nos alegramos al encontrar el animalito que se nos ha perdido, cuánta más alegría siente Dios que nos encuentra a nosotros. Por eso dice, os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. El otro ejemplo, el ejemplo de la dracma perdida. Imagínate que tú estás saliendo de tu casa y te das cuenta que no tienes tu celular, ¿no? Entonces comienzas a buscar por aquí, comienzas a buscar por allá, te angustias, te desesperas, te preocupas y de pronto lo encuentras y eso te da alegría, ¿no? Entonces lo mismo aquí. Si así nosotros nos alegramos por un aparato, por un equipo telefónico, cuánta más alegría debe sentir Dios por encontrarnos a cada uno de nosotros. Y dirá el texto, pues os digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por uno solo pecador que se convierta. Entonces esto es lo primero que nos muestra el texto, ¿no? La alegría de Dios. La alegría que siente Dios al salvarnos, al rescatarnos. Es decir, cuando tú y yo nos convertimos, nos volvemos en la causa de su alegría. Por eso ya finalmente es la parábola del hijo pródigo, ¿no? En donde en Lucas 15:32 la escritura dirá lo siguiente. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Entonces, esta es la alegría que siente Dios. ¿Y por qué Dios nos busca? Porque quiere salvarnos de la tristeza. La tristeza pierde a muchos, enseñábamos nosotros en estos días, y muchos por la tristeza nos hemos perdido. Yo recuerdo que en una de estas predicaciones que me tocó, había una persona con depresión, ¿no? Y cuando esta persona escuchaba estas palabras, lloraba. Porque esa es la experiencia, ¿no? Cuando uno es pequeño y se pierde, uno se angustia, se desespera. Yo recuerdo una vez haberme perdido de pequeño, me puse triste, me puse a llorar. Una persona se me acercó y me dijo, ¿por qué lloras? Porque me he perdido, no sé cómo volver a mi casa. Entonces la persona me preguntó dónde vivía, yo más o menos le dije, me dijo, mira, puedes ir por este camino, me dijo, ¿no? Y ese es el punto, de que algunos estamos tristes porque estamos perdidos, por más que estemos en la iglesia, por más que estemos en la iglesia, porque probablemente no nos hemos dado cuenta que seguimos esperando los bienes materiales del Señor para estar alegres, o seguimos esperando el favor y la intervención de Dios para estar alegres, y estamos tan perdidos que no nos damos cuenta que es Jesús mismo la causa de nuestra alegría, y no lo disfrutamos. No disfrutamos de nuestra relación con Jesús. Entonces, los apóstoles sienten alegría cuando salen de misión, ¿no? En Lucas capítulo 10, en el versículo 17, Lucas capítulo 10, en el versículo 17 dice, regresaron los 72 y dijeron alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Entonces, mira, el hecho de hablar de Jesús, el hecho de misionar a estos hombres, ¿qué les generó? Alegría. Les generó alegría. Genera alegría hablar de Jesús. Y el Señor les dirá más adelante, ¿no? En el versículo 20 les va a decir el Señor. Dice, pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No se alegren porque expulsan demonios. Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Entonces Jesús ofrece una alegría que nadie nos quitará. Ninguna circunstancia adversa nos la robará. Porque el hombre, si su alegría depende de los bienes temporales, cuando los pierda, ¿qué pasará con su alegría? Se les esfumará.
o si tu alegría depende de que solamente Dios actúe favorablemente en tu vida, ¿qué pasará cuando Dios quiera llevar tu alma a madurez y suspenda esos favores, suspende esas consolaciones? Entonces, tu alegría se esfumará. Por eso, tu alegría no puede depender de algo, no puede depender de alguien, no puede depender si cambia o no una situación, una circunstancia. Jesucristo en Juan capítulo 16, en el versículo 22, Juan capítulo 16, versículo 22, nos promete una alegría como una posesión mayor que no se nos quitará. Juan 16, 22 dice: también vosotros estáis tristes ahora. O sea, fíjate, ¿no? Probablemente tú ahora estás triste. Pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Cuando Jesús venga a nuestra vida, nos va a alegrar el corazón, y esa alegría, como es interior, independiente de los bienes materiales o de los favores divinos, es una alegría que depende de la presencia de Jesús. Esa alegría nada ni nadie nos la quitará. Y esta alegría es plena porque es la alegría que se nos da como un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, se nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y un fruto significa que cuando el Espíritu Santo está permanentemente en un alma, el Espíritu Santo fecunda esta alma con los siguientes frutos, dice. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es el amor. Sabernos amados por Dios. Ayer hablábamos de la consolación de Dios, ¿no? El Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones confirma este amor, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se les ha dado. Entonces, esa experiencia de sentirnos amados por Dios, ¿qué es lo que inmediatamente provoca? Segundo fruto, alegría. Y luego provocará otros, ¿no? Paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí mismo. Pero el segundo fruto del que nos habla el apóstol, después de sentirnos amados por Dios, es la alegría que nada nos quita porque depende solo de Dios. Por eso Pablo, en un contexto bastante dramático de su vida, hay algunas cartas paulinas que se conocen como cartas desde la cautividad. Cartas en donde el apóstol está a punto de ser decapitado. O sea, el momento más difícil de su vida. Y en ese contexto, el momento más difícil de su vida, el apóstol San Pablo, en una carta de la cautividad, en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dirá lo siguiente: estad siempre alegres en el Señor. Os repito, estad alegres. Entonces, mira cómo lo dice, ¿no? Y el contexto en que lo dice es importante. Uno puede estar siempre alegre en Jesús. Yo estuve por un tiempo atravesando situaciones bastante dramáticas en mi vida, y un amigo mío que es psicólogo me dijo: oye, yo no sabía que estabas pasando por todo eso. Y se te nota alegre, me dice. Y es que ese es un fruto del Espíritu. La alegría natural, digámoslo así, como una emoción psicológica, depende de las cosas que tengo, recibo, ¿no? Entonces, cuando depende la alegría de lo exterior, es una alegría temporánea, efímera. Pero como la alegría proviene del Espíritu Santo de Dios, es algo más permanente, es algo interior, es una alegría que no se nos quita. Y va a decir: ested siempre alegres, pero en el Señor. No por haber recibido algo, no porque algo salió o no salió. Estar siempre alegres en el Señor. Y se nos repite porque a veces se nos olvida. Os lo repito, estad alegres.
Y finalmente, una enseñanza del apóstol que encontraremos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el versículo 35, en ese contexto en donde el apóstol Pablo está abandonando Éfeso, ¿no? En ese contexto de despedida de los presbíteros de Éfeso, que saben pues que Pablo probablemente ya no lo van a volver a ver, ¿no? El apóstol va a dar una enseñanza que él va a decir que es lo que él ha aprendido de Jesús. Sin embargo, no ha quedado en los evangelios reflejado esto, pero es por tradición oral que él recibe esta enseñanza que ha dejado Jesús. Él va a decir, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en el versículo 35, hay más alegría en dar que en recibir. Y esto un día yo lo comprobé con una persona que estábamos nosotros de misiones, ¿no? Íbamos a ir de misiones a una zona de Villa María del Triunfo, una zona bastante humilde, bastante pobre. Y esta era una persona que una psicóloga de mi movimiento me había pedido que pudiera atenderla, ¿no? Una mujer que estaba con depresión y no salía de la depresión. Entonces yo le dije, se me va a quitar yendo a servir a los demás. Entonces me la llevé de misiones, ¿no? 5 días. Esta mujer de mucho poder adquisitivo comenzó a ver a esta gente que era pobre, pero que vivía con una gran alegría alabando al Señor. Estuvo los 5 días en el taller, vio cómo el Señor sanaba, la gente cantaba, alababa, vio esa alegría, ella recolectaba la limosna. Entonces el Señor por ese servicio le cambió la tristeza. Entonces ese es el punto, ¿no? Que hay algunos que podemos vivir encerrados en nosotros mismos y esa es la causa de nuestra alegría. El egoísmo, el egocentrismo nos deprime y la alegría tiene que ver con el ponerme al servicio de los demás. Y esto te lo está diciendo alguien que es misionero, ¿eh? 25 años conociendo a Cristo, 18 años como predicador y 15 años como misionero al tiempo completo. Entonces, hermanos, la alegría del cristiano consiste en compartir a Jesús. Vamos pues con todo lo que hemos dicho a este texto del cual hemos partido, de la anunciación a María que concebiría en su seno a Jesús. Hoy el ángel nos invita de parte de Dios a estar alegres. Alégrate, el Señor está contigo. Quizás tú y yo pensemos que no tenemos una razón para estar alegres al ver nuestros problemas, al llorar nuestras pérdidas, al sufrir nuestras desgracias. Quizás pensemos que no hay una razón para estar alegres. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios en esta noche nos muestra la causa, la razón que nosotros tenemos para estar hoy alegres, y es esta: que el Señor está con nosotros. Aunque nosotros nos hayamos alejado de Dios, Dios ha permanecido a nuestro lado. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos llenamos de miedo, nos llenamos de inseguridad, nos llenamos de desesperación, nos llenamos de tristeza. La tristeza, hemos enseñado, es un recordatorio que nos predica: te has apartado de Dios. La tristeza entonces nos recuerda que Dios nos hace falta. Y es por eso que aunque nosotros nos hayamos apartado de Dios, el Señor nuestro Dios está con nosotros. Dios hoy entonces nos llama a la alegría, nos llama a estar alegres. Entre muchos de los que nos han abandonado a lo largo de nuestra vida, Dios es el único que no nos ha abandonado. Ahí, cuando más nadie está, Dios está con nosotros.
Dios va con nosotros y esto es lo que se nos recuerda en esta noche. Alégrate, porque el Señor está contigo. Y el Señor está contigo en medio de tus luchas, en medio de tu desánimo, en medio de tu tristeza. El Señor está contigo. Como prometió el Señor en Mateo 28:20, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Entonces, cuando Dios viene a nuestra vida, viene para alegrárnosla. Y eso es lo que nos enseña este texto de la Anunciación. Viene para animarnos y desprendernos de la tristeza. Dios nos visita para que estemos alegres, porque es su presencia, pues, la que nos contenta. Las alegrías más profundas provienen de Dios. Provienen de Dios. El motivo para estar alegres hoy es de que estamos seguros en aquel que está con nosotros. Hermano, yo quisiera, antes de hacer oración por ti en este último día de taller, animarte a meditar estas palabras, animarte a meditar esto que nos dice el Señor. Alégrate, el Señor está contigo. Y el Señor está contigo sabiendo quién eres tú, sabiendo que le hemos fallado, sabiendo que le fallaremos. Él está con nosotros sabiendo cómo somos, porque nos ama y porque nos ama nos quiere ver alegres. Ahí en donde te encuentras, te invito a abrirle tu corazón a Jesús. Como dice el Salmo 56, en el versículo 9, el Señor lleva cuenta de mi vida errante y recoge cada una de mis lágrimas en su odre. El Señor no es indiferente con lo que a ti y a mí nos pasa y se nos ha acercado todos estos días para que estemos alegres. Vamos a orar. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado. Tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado. Hoy de ti yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado. Tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado. Hoy de ti yo te busco para pedirte con humildad.
Dígale conmigo a Jesús. Sáname, Jesús. Tócame y sáname, Señor. Amado Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti con nuestras heridas, del cual brota esta tristeza que sentimos. Y nos presentamos a ti, Señor, para que nos sanes. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado. Tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado. Hoy de ti yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Dile conmigo, hermano. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venga mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venga mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venda mis heridas. Oh Jesús, tú tienes poder para sacarme de esta depresión. Tú tienes poder, Señor, para arrancarme de esta ansiedad. Tú tienes poder, Señor, para arrancar de mi rostro y de mi corazón la tristeza. Oh Señor, tú que conoces la vida errante que he llevado, el dolor que he vivido, te pido con humildad, Señor, que me sanes. Hoy vengo en esta noche a ti, Señor, a pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname. Dile conmigo a Jesús. Sáname, Señor. Levanta tus manos y dile: sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname,
Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Cierra un momento tus ojos, hermano. Cierra un momento tus ojos. Pon tus manos en tu corazón. Ahora te voy a pedir que te imagines que Jesús se te está acercando y está poniendo su mano llagada en ese corazón tuyo. Sujeta la mano de Jesús a tu pecho. Él sabe cuánto has llorado. Él sabe cuánto has sufrido. Pero Él quiere que con un acto de fe le pidamos la salud que necesitamos. Sana nuestro cuerpo, sana nuestra mente, sana nuestro espíritu, Señor. Vamos a decirle: sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Sayaramasu yaramasintra yarajayaraitra. Ashantra yaramasum para yarabarasi para yarabarasuya. Rasta hanta shantra yarana hantara nina haraish. Nama shamana manana sayarabarabarasi para yarabara yaraitra. Rabara hamba shaitra. Rabara juntu shintra hanta. Nishamana manasumbra si para yarabarasa yaraitra. Shipara yarabarabara subaraishi. Rubarasa marahram barahana baraham suyaraitra. Shambara sambara sipara yarabarasa nanaraitra. Oh Señor Jesús, concédenos la gracia, Señor, de vivir con alegría.
Aramanana Sumbara Shitra Yaraitra. Santi Shine Marananaitra. Danos esta gracia, Señor. Vivir con alegría la hermosa vida que tú nos has dado. Amado Señor Jesús, quiero pedirte en esta noche, de manera muy especial, por todos mis hermanos y hermanas que han perseverado todos estos días y han creído en tu palabra. Pues como dice hoy día la Escritura, alégrate, porque Jesús el Señor está contigo. Hoy, así como se encuentra tu vida, en el momento en el que te encuentras, Él está contigo, sosteniéndote, animándote a no rendirte y trayendo a tu corazón la alegría de la salvación. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Bendice sus hogares, sus matrimonios a sus hijos. Bendice las intenciones que hay en su corazón y sobre todo abre sus inteligencias para que ellos comprendan la necesidad de encontrarte a ti para vivir alegres. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la alegría. Que Él nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, hemos llegado entonces al final de nuestro taller 5 días al encuentro con Jesús. Antes de despedirme, invitarte a que puedas participar de este retiro de liberación que vamos a hacer el 8, 9 y 10 de abril, es decir, en unas 3 semanas más o menos. Vamos a estar haciendo este retiro, 2-3 semanas, en donde vamos a tocar en este retiro que se llama Líbranos del Mal. Vamos a tocar el desarrollo de la última petición del Padre Nuestro, en donde Jesús nos pide que le pidamos al Padre la gracia de ser liberados del maligno. Vamos en el primer tema a hablar sobre el mal y el maligno. En el segundo tema hablaremos la victoria de Jesús sobre Satanás. En el tercer tema hablaremos las puertas por donde el diablo entra. En el cuarto tema, lo que es el combate espiritual. Y el quinto tema, la plegaria de liberación. Para que tú puedas participar en este retiro, ingresas al Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Y entras a eventos y buscas ese evento, este retiro que se llama Líbranos del Mal. Entonces ahí vas a encontrar cómo poder inscribirte y se te va a mandar por correo el link para que puedas participar en este retiro, que es completamente gratuito. Simplemente para aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo a través de una ofrenda. Quiero invitarte también este día lunes, este lunes 21, continúo con el curso La sanación interior de las heridas emocionales. Voy a tocar la quinta herida emocional, la herida de la injusticia. La herida de la injusticia nos la originan nuestros padres cuando han sido muy fríos, muy secos emocionalmente con nosotros, y esto nos afecta terriblemente. Entonces este lunes continúo con este curso de sanación, la sanación interior de las heridas emocionales, a las 8 de la noche por este Facebook. Finalmente, aquellos que quieran colaborar con este poder ministerio que se sostiene únicamente gracias a su colaboración, pueden hacerlo de dos formas: a través de este Facebook, por la compra de estrellitas a Facebook, y también en datos personales hay un número de cuenta para los que quieran colaborar. O también puedes entrar a mi página web, que es www.israeldecristo.com, y en mi página web vas a encontrar artículos de lectura. La primera canción, que se llama Dios es fiel, con la que hemos orado, la puedes descargar también ahí de mi página web, y ahí hay una pestañita que habla sobre donaciones.
para aquellos que quieran entonces colaborar. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les retribuya generosamente. Hermanos míos, para mí ha sido una inmensa alegría poder haberles servido en estos días, poder haber estado con ustedes. Recuerden que este es un tiempo para alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Así que pon en práctica todo lo que hemos enseñado en estos días. Voy a estar orando por ustedes. Tengan muy buenas noches. Nos encontramos el lunes entonces. Paz y bien. Hasta luego. Nos vemos, hermanos. Chao, chao.